Hola, buenos días. Bueno, traders, estamos aquí con Elías Grima, que nos va a contar unas cosas que yo creo que las vais a flipar, sobre todo los que estéis más en temas de macro y tal. Y vamos a hablar de energía hoy. Y nos va a hablar de unas cosas muy interesantes. Yo creo que es muy importante este punto de vista para que lo complementéis con todo lo que estáis viendo de noticias y probablemente os va a ayudar en el análisis. Así que, Elías, preséntate si quieres en primer lugar, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y luego vamos ya a por ello. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Ayer estuvimos en el mío, la cosa salió genial, me gustó mucho. Invito a todos tus suscriptores a que se pasen por mi canal y, por supuesto, cuando este vídeo se lance, pues ya me pasarás el enlace y yo recomendaré a la gente de mi canal que se pase por aquí, porque la charla de ayer fue súper interesante. Pero, al margen de lo que tú me contaste, te faltaba una pata, le falta a todo el mundo una pata, porque lamentablemente aquí en esta sociedad en la que vivimos vamos aprendiendo a golpe de hostia y, hombre, cuando nos pasó el tema de las hipotecas y tal, ¿te acuerdas que teníamos que aprender todos un poquito de información financiera, un poquito de formación financiera? Hostia, y la aprendimos a base de llevarnos esa hostia. Y ahora nos estamos llevando una hostia con el tema de la energía y todos estamos un poco obligados aprender un poco de termodinámica. Termodinámica básica, ya solamente la palabra asusta, ¿no? Pero un poquito de termodinámica básica para comprender que la energía está en todos los sitios, es el origen de todo y que la energía va a tener un factor muy relevante, muy importante de cara al futuro. De cara al futuro próximo, inmediato, ¿eh? Porque está ya llamando a las puertas, está ya... Bueno, ya lo estamos viendo, lo estamos empezando a notar con el precio de la electricidad, que es lo que nos toca el bolsillo y es lo que notamos inmediatamente, pero esto tiene unas repercusiones impresionantes porque, claro, asumimos que los combustibles, la energía está ahí como el sol sale por la mañana, ¿no? Y puede ser que no sea tan así, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas que afectan al mundo financiero, porque el mundo financiero al final todo son las tres patas de la silla, ¿no? La deuda, el dinero y la energía, ¿no? Entonces, si te parece bien, comenzamos y yo te voy a hacer una breve exposición, voy a hablar un poquito al principio de económica, por supuesto tú me corriges si hay algo que digo mal, puesto que tú controlas más que yo, pero es fundamental tener esa pequeña visión ahí para después poder entender lo siguiente que viene, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues dispara, has hecho la presentación, por lo que tengo entendido. Sí, he hecho una presentación que tengo que confesar que nunca hago. Yo soy más de pizarra, de ponerme a escribir en la pizarra, pero hostia, cuando vi ayer tu presentación estuvo tan guapa que digo, joder, pues voy a prepararme una porque no sabía ni utilizar el Keynote. Y bueno, es un poquito así, muy sencilla, muy sencilla. Le he metido ahí 4 efectitos así, a ver si la podemos mejorar, camuflar un poco, pero bueno. A mí me va a servir como guión para ir hablando de lo que quiero decir. Entonces, sin más dilación, si te parece bien, comenzamos y por favor te pido cualquier cosa, cualquier interrupción, tú me interrumpes, me lo dices sin problema, porque Perfecto. aquí lo que tenemos que intentar es debatir y no aburrir a la gente que nos está viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Yo, si no recuerdo mal, primero le doy a compartir pantalla y Eso después le es. doy a... Aquí, Ahí. energía como fuente de todo. Lo tienes ahí en Perfecto. pantalla, Sí, ¿cierto? sí. Bien, pues ese es el título que yo le he puesto, que estamos en un desafío energético 21. Por supuesto, un desafío energético, como vamos a ver al final de la exposición, porque no nos va a quedar otra que aceptarlo como tal, ¿no? Mm. Y bueno, va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Comenzamos. Bien, en un principio de lo que yo especialmente quiero hablar es de la economía. Por supuesto, si nos vamos, si nos vamos a... ¿Esto por qué he hablado ahora, hombre? Alexa. Sí, no, el OK Google. Si nos vamos al crecimiento económico, aquí te he puesto como primera gráfica una gráfica del Dow Jones. Y vemos desde el año 1800 al año 2020 prácticamente como esto solamente hace crecer, ¿no? Esto Mm. solamente hace crecer. Entonces tú dices, bueno, la economía es fantástica y maravillosa. Esto solo va para arriba, para arriba, para arriba. Pero bueno,
esto va para arriba, pero en el transcurso de 1800 a 2022, oye, pues han pasado muchas cosas geopolíticamente importantes que han trastornado el panorama, ¿no? Entonces, bueno, esto de crecer siempre y sin parar, pues no lo sé, lo vamos a poner un poquito en cuarentena, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otra gráfica y vemos que no todo crece igual, ¿no? Es decir, aquí vemos el Nikkei como en los 90 pues tuvo los máximos y a día de hoy, pues, hombre, esa gráfica está a 2017, 2018 casi, nos faltarían 4 años, pero no creo que haya llegado, ¿no? Eso quizás tú lo sepas mejor que yo. No. O sea, no todo, o sea, no es oro todo lo que reluce, ¿no? O sea, que no se han alcanzado los máximos. Después, si vemos aquí una gráfica de la bolsa de Shanghái, hostia, pues vemos ahí que difícilmente pasa 2 de enero de 2008, 8 de junio de 2015 y 5 de enero de 2021. 5.368 y ahí está, no sé cómo andará ahora. Europa igual, tampoco. Europa tampoco aprieta para arriba. Pues algo habrá pasado en el transcurso de esta historia que hace que los americanos sí que suban y el resto no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo llamo el gran engaño, ¿no? El gran engaño de la deuda. ¿Por qué? Aquí en esta gráfica, que esta gráfica es muy interesante porque podemos ver principalmente lo que a mí más me interesa es donde vemos ahí esa línea punteada vertical que está en 1981. Si nos vamos un poquito más atrás, en el 71 pasa una cosa muy importante que tú comentaste ayer. En el 71 lo que pasa es que Nixon elimina el patrón oro del dólar, ¿no? Y se pasa a funcionar en función del petrodólar. Se vincula al petróleo y se hace para poder darle a la manivela y poder imprimir dinero con el que financiar la guerra de Vietnam, ¿no? Porque este era el motivo, ¿no? Entonces, claro, vemos cómo a partir de ese momento, pues la deuda se empieza a disparar y el crecimiento, pues ya no sube tanto. Y lo que sube dopado, por supuesto, por el crecimiento de la deuda, ¿no? La deuda es lo que dopa el crecimiento económico. Entonces, bueno, eso dispara la inflación y entonces hay unos primeros años de inflación ahí en Estados Unidos muy fuerte, pero después Estados Unidos tiene la gran idea de pensar que como ellos tienen el ejército más poderoso del mundo, pues nos imponen a los demás el tener que utilizar los dólares para los intercambios energéticos y de materias primas. Entonces, claro, al tener que utilizar los dólares, pues todos los bancos centrales están obligados a comprar dólares a cambio de oro de sus reservas para tener dólares para poder comerciar. Y claro, y ellos se dedican a imprimir, tienen el oro y el oro de todo el mundo y exportan la inflación, ¿no? La inflación, o sea, todos los que ellos salgas de la foto como Gaddafi, ¿no? No se te ocurra vender petróleo en otra cosa que no sea dólares. Efectivamente, a Saddam Hussein también le pasó. Saddam Hussein quería vender su petróleo en euros y bueno, y hubo la guerra de Irak y lo quitaron del medio, ¿no? Se nos vendió que era para colocarle la fantástica, maravillosa democracia que tenemos aquí, cosa que, oye, yo el otro día estuve con unos amigos tomando un café y tal, un matrimonio, y ella me decía, es que nuestra democracia se vanagloriaba de nuestra democracia, ¿no? Y nuestra democracia, que si las libertades, que si tal. Oye, y yo no sé si es realmente tanta libertad, ¿no? Porque hay información más que suficiente hoy en día en las redes y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, creo yo, que las elecciones desde hace cosa de al menos por lo menos hace cosa de entre 5 y 10 años están siendo manipuladas a nivel mundial, ¿eh? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando cuando nos están imponiendo a los líderes mundiales que tenemos que tener o a los presidentes? O sea, la política exterior y la política interior de los diferentes países se está controlando desde un centro neurálgico de control, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia me estás hablando, no? ¿De qué democracia me estás hablando, no? Pues bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos a un país que se dedica a imprimir papel moneda y con su ejército, pues obliga a los demás países a tener que
atesorarlo para poder utilizarlo en los intercambios energéticos, por supuesto a cambio de oro que se supone que está en la bóveda de Fort Knox, pero que ahí no se hace una auditoría desde hace muchísimos años. Entonces, pues no se sabe lo que puede quedar. Bueno, de hecho, yo he hablado con mucha gente y la gente dice, te lo dice abiertamente, dice, ahí no queda nada, porque, claro, el papel moneda es deuda, no es dinero, es deuda. Y entonces es un compromiso de pago. Entonces tú puedes ir a la Reserva Federal con tu dólar y decir, dame mi parte correspondiente en oro, ¿no? Entonces, si se han dedicado a darle la manivela y aquello pues ha ido menguando, oye, pues ha llegado el momento en el que a lo mejor algunas potencias europeas han reclamado su oro y se les ha dicho que no. Y eso ha pasado recientemente, ¿eh? Recientemente desde que comenzó el conflicto de Ucrania y Putin ya dijo que había que pagarle el gas en oro convertible a rublo, que el rublo está anclado al oro y tal, pues ha habido países que han reclamado su oro y se les ha dicho que no. Se les ha dicho que no. Han intentado repatriar el oro y no han podido. O sea, eso te da una idea de lo que del oro que puede haber ahí, ¿no? Sí, porque está totalmente desvinculado, o sea, realmente no sabemos, no hay patrón oro, es dinero de deuda. Estoy de acuerdo, no hay patrón oro, pero lo que sí que sería chungo es que tú has dejado allí tu oro depositado para tener dólares y poder negociar en los mercados internacionales y ahora cuando te hace falta el oro, ahora no te lo dan. Hostia, Pero muchos países pidieron la repatriación, o sea, Alemania pidió la repatriación hace un par de años. Y no se le ha dado. En Londres, parte sí. En Londres también hay un depósito que tampoco han repatriado. Luego se quedaron con el oro de Venezuela, en Londres. Han pasado cositas con el oro recientemente, la verdad. Bueno, sí. el oro también, cuando estuvo Solves aquí, el oro prácticamente lo malvendió, una gran parte. Lo regaló, fue un regalo. Y yo ya, tal y como están pasando las cosas, no me cabe duda de que seguramente recibió presiones e instrucciones para que así fuese, ¿no? Entonces, claro, como a esta gente, como estos políticos actuales a nivel mundial no vienen a trabajar para la gente, sino que vienen a trabajar para intereses ajenos, pues el oro del Banco de España, una parte de ese oro, pues se regaló literalmente, ¿no? Se regaló. Y previamente también se mandó a Moscú, y esto no es un mito. Bueno, eso fue cuando la guerra mundial. Claro, o sea, ha habido 2 veces que el oro de España ha bajado mucho. O sea, teniendo unas reservas tal, ahora somos un país con unas reservas muy... Una cosa interesante, y es que cuando ayer hablamos del oro... yo te comenté que a los Romanov, cuando fue la revolución bolchevique, a los Romanov les quitaron el oro, les robaron el oro. Y ese oro fue el que se utilizó para abrir el Banco Mundial, creo que se llamó o algo así. Entonces resulta que ese oro se transportó hasta España para salir en España por barco. Y en España también desapareció parte del oro. O sea que donde la dan las toman. No estoy defendiendo a nadie, ¿no? Yo quiero lo mío, ¿no? Pero que donde la dan las toman. Y también es cierto... Bueno, a Lenin le mandaron en un tren blindado con oro de Suiza a los bolcheviques, el servicio secreto alemán. Esto está documentado. Lenin, la revolución rusa, fue financiado por banqueros de Wall Street y iba con lingotes de oro en el famoso tren que llegó blindado a la antigua Rusia, ¿no? Entonces, y ahí ya montó la revolución. Tenía medios económicos en lingotes. O sea, que ha pasado muchas cosas. Tenía medios económicos para montar un ejército paralelo al oficial, porque el ejército oficial, los rusos son como son y son leales al zar y darían su vida. Por eso, es muy interesante esta parte, porque por eso, cuando empezó la confrontación entre Rusia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hostia, las batallas se contaban por derrotas en el bando ruso, ¿no? Y era porque no había generales, los habían mandado todos a Siberia. Porque, claro, todos iban a dar la vida por el zar. Después, cuando Rusia empezó a empujar, fue cuando empezaron a rescatar a los generales y a ponerlos en servicio, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante. Entonces Lenin aprovechó que había conflicto mundial, Primera Guerra Mundial, estaba el ejército ahí y pues se metió ahí, montó sus bolcheviques y bueno, y
Y fue una chapuza, pero al final se cargaron a los Romanov, les robaron el oro, al final se salieron con la suya, ¿eh? Se salieron con la suya. En fin, bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí yo he puesto pues las consecuencias de esa desvinculación del patrón oro, ¿no? Ahí podemos ver que la deuda pública de Estados Unidos. La deuda pública de Estados Unidos pues empieza a disparar y eso es una gráfica que llega hasta 2021, creo que pone ahí. El caso es que ayer me lo comentaste tú. Ahí no está incluida la gran impresión de dinero que se ha hecho durante el fenómeno COVID. Ahí la gran impresión de dinero que se ha hecho. Y entonces a la derecha podemos ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con Alemania. La línea roja sería el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto, y la línea más oscura que va hacia arriba sería la deuda. Es decir, vemos cómo el efecto de la medida tomada por Nixon en el 71, pues tiene efectos a todos los países. Hemos cogido a Alemania como ejemplo, ¿no? Esto es similar en todos los países. La inflación sube, la deuda sube, el crecimiento aumenta a costa de deuda. Es decir, totalmente dopado. Sí, sobre todo que la deuda no es para todo el mundo, entonces ayuda más a las clases medias altas, la gente que tiene activos, al crecer con deuda, que a las clases bajas. Entonces lo que ocurre al crecer a base de deuda es que hay desigualdad en el reparto de la renta y de la riqueza. Ese es uno de los problemas de este tipo de crecimiento dopado. No todo el mundo se puede endeudar de la misma manera. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y además, corrígeme si estoy equivocado, cuando tú creces, cuando tú comienzas a hacer las políticas que lleva 20 años haciendo la Unión Europea de desmantelar la industria pesada, al final solo te queda crecer en base a deuda. Es que no puedes crecer en base a nada más, ¿no? Porque si desmantelas el sector primario... En el modelo actual sí, ese es el tema. La cuestión es si se puede haber otro modelo. Ya lo vamos a ver ahora con las siguientes diapos. Muy bien. Aquí y ahora ya, una vez que hemos planteado un poco lo que ocurre con la deuda porque es una auténtica estafa, ¿no? Es decir, tenemos al Banco Central Europeo y a la Fed americana que imprimen dinero, billetes de Monopoly, y donde hemos deslocalizado la industria, y entonces lo que hacemos es mandarle a los rusos y a los chinos esos papelitos de colores a cambio de energía y productos manufacturados. Pero claro, hay una parte que no se tiene en cuenta y son las fuentes de energía. Las fuentes de energía, claro, nunca la tenemos en cuenta porque para nosotros es tan fácil como ir a la gasolinera o darle al botón y que funcione el horno y el microondas, pero amigo, eso va a empezar a cambiar. Eso va a empezar a cambiar por los factores que vamos a entender ahora. Aquí en esta diapo lo que vamos a ver es el crecimiento de las fuentes de energía, desde el 81 hasta el 2020. Y lo que podemos ver es que las tres franjas primeras, la azul, la roja, la Burdeos, ¿no? Y la verde, pues son el gas natural, el carbón y el petróleo, ¿vale? Es decir, el crecimiento de las fuentes de energía. Es decir, esas son nuestras fuentes de energía. Esas son nuestras fuentes de energía. De ahí obtenemos nosotros nuestra energía. Y oye, y estamos en un proceso de transición energética donde tenemos que intentar conseguir sustituir las tres franjas más anchas por las tres franjas más pequeñas que quedan arriba. Posible. Pues fíjate la evolución que ha tenido esto. Fíjate la evolución que tienen las tres más pequeñas y la evolución que tienen las tres que deben de sustituir a las otras, ¿no? O sea, lo que es evidente es que a medida que vamos más allá en el tiempo, cada vez que a medida que avanzamos en el tiempo, pues el consumo de energía aumenta. Por tanto, necesitamos más supply, ¿no? Más abastecimiento, ¿no? Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿y por qué aumenta? Pues porque vivir mejor requiere consumo de energía. Y para esto te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso de China, que China hasta los años 90 quizás
La China a lo mejor estaba yendo al río o los indios, y la India iba a lavar alcanjes, ¿no? Y la China pues iba al río también a lavar a lo mejor la ropa, ¿no? Pero claro, hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día la China, pum, le da el botón, igual que le puedes dar tú, le puedo dar yo aquí en Occidente, ¿no? Entonces, claro, consumo de energía, consumo de energía. Entonces, oye, por más que nos empeñemos aquí en Occidente en reducir, intentar reducir nuestro consumo, al final es inevitable, porque aunque aumentemos la eficiencia, pero Pablo, ¿cuántos dispositivos eléctricos tenemos? Son cada día más. Cada día todo es más eléctrico, ¿no? Y cada vez tenemos más tecnología, toda la tecnología funciona con electricidad. Todo lo digital. ¿Cómo? Viajamos más que nuestros padres. Efectivamente, viajar se ha convertido en un commodity. Y después te voy a decir una cosa a este respecto. Yo siempre he pensado, mi mujer es extranjera, y entonces yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que yo iba a verla, ella venía, yo iba a verla, ella venía, nos pegamos un año yendo y viniendo, pero una vez al mes iba yo y una vez al mes venía ella, o sea, sí, ¿eh? Y entonces yo pagaba, te lo juro, Pablo, yo pagaba 35 euros por volar 4.500 kilómetros con 2 aterrizajes y 2 despegues, ida y vuelta. 2 aterrizajes, 2 despegues, 2 aterrizajes, 2 despegues. Y eran 35 euros y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Esto... Y, hombre, y esa es el low cost, es una de las causas de que hayamos corrido tanto en la evolución de la reserva hacia lo negativo, ¿no? Entonces, la verdad que yo siempre pensaba, de hecho, por ejemplo, ahora, a día de hoy, pues mi suegra vive con nosotros y mi suegra por motivos familiares necesita viajar alguna que otra vez al año, porque tiene allí al abuelo y tal, y necesita, que no es por placer, ¿no? Y entonces, claro, los billetes que antes costaban 35, ahora ya pues se han multiplicado pues casi por 8, ¿eh? Casi por 8. Casi por 8 han multiplicado el mismo billete con la misma aerolínea. Hombre, podemos decir el efecto inflación, pero oye, un 800%, estamos, es mucho, ¿eh? O sea, y ahora... Antes de pasar de la diapositiva... ¿Qué les dices a los que dicen que el petróleo es eterno y el gas es eterno? Porque hay gente que dirá, bueno, es que hay reservas en el subsuelo, es cuestión de que tengamos tecnología para extraerlas, pero es ilimitado, ¿no? O se puede reemplazar, ¿no? O este debate de si el petróleo es reemplazable o no. Uno de los vídeos que yo tengo en mi canal fue con Danilo Antón, que Danilo Antón ha trabajado 50 años, es geólogo, y ha trabajado 50 años, de los cuales 30 en el campo de Dharam, en el pozo petrolífero más fructífero del mundo, en la historia. Entonces, yo le pregunté lo mismo, porque yo siempre he pensado que el petróleo tiene origen abiótico. Y él me dijo que sí, es cierto. Si tú dejas un pozo de petróleo 30 años, lo dejaste vacío, vuelves a los 30 años y lo encuentras lleno. Y esto tiene una razón muy sencilla. La razón es que el carbono es el cuarto elemento más abundante del universo. El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo y el hidrógeno está en el agua y es el primer elemento más abundante del universo. En el centro de la Tierra tenemos piedra con carbono, tenemos temperatura del magma, tenemos presión encima y tenemos agua. Por lo tanto, tenemos hidrógeno y carbono. Y el hidrógeno y el carbono, si tú haces una cadena con la presión, una cocina, se genera una cadena de hidrocarburo, carbono e hidrógeno. Ese hidrocarburo, las partes más livianas suben hacia arriba hasta que encuentran una capa de basalto que no pueden traspasar, llega Repsol, pincha, lo saca y tú lo quemas. Y eso sí es cierto. Pero el problema no va a ser ese. El problema, bueno, y a mí me gusta mucho decir esto porque esto es los antiguos, esto que yo estoy diciendo que puede parecer, te puede romper la cabeza, tú puedes decir, pero los antiguos lo sabían. Petróleo, óleo, aceite de la piedra. Aceite de la piedra. Si tú analizas muchas palabras y el origen etimológico, tú puedes decir, joder, es que los antiguos lo sabían, es aceite de la piedra. Es que
Entonces, pero claro, el problema está en que tú saques más rápido de lo que el planeta repone. Podríamos decir que el petróleo es un recurso renovable, pero el problema es que tú saques más. Entonces, claro, ahí entramos en las curvas de Hubble, que decía que la era del petróleo iba a durar 100 años. 100 años, y parece que va a acertar, porque parece que 100 años va a durar. Aquí en estas diapositivas, antes de pasar, fíjate en la parte derecha, donde estamos llegando ya antes de llegar al 2020, 2019. Y que ahí, si nos damos cuenta, pues vemos un pequeño declive. Es cierto que tenemos otro en 2007, curiosamente, también hubo una crisis. En 2007, no, perdón, 2009. Y entonces, cada vez que hay una crisis de petróleo, evidentemente tenemos una crisis económica. Eso es algo que cualquiera que haya leído un poquito lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya vemos que en 2007, pues bueno, en 2020, pues comienza un declive en el que estamos todavía inmersos, como ahora a continuación veremos. Bien, esta gráfica es interesante, es muy interesante, porque esto es la producción de petróleo de los diferentes países productores, ¿no? Entonces podemos ver cómo cada franja y cada color pertenece a un país, y cada país pues explota sus recursos y llega un momento en que la cosa empieza a decrecer. Podemos decir, sí, es que aquello va bajando porque vamos sacando más de la cuenta. Pero también ahora vamos a tener un ejemplo. Imagínate, vamos a ver, yo aquí estoy sentado en mi silla, hago un agujero aquí en el suelo y me encuentro que aquello está de petróleo hasta arriba. Yo tiro un cubo y lo saco y ya tengo un cubo de petróleo y me ha costado el esfuerzo de mi brazo y muy fácil. Pero yo me tiro 10 años sacando cubos de petróleo y a los 10 años miro y el petróleo está a 200 metros más abajo. Ahora ya ese petróleo ya no es tan sencillo sacarlo. Ahora ya ese petróleo ya me cuesta más trabajo. Bueno, yo voy a seguir, aunque me cueste un poco más trabajo porque lo necesito. Pero atención, porque va a llegar un momento en el que va a estar tan lejos y me va a costar tantísimo trabajo que yo voy a decir, lo siento, que le den por culo. Va a costar más que quemar ese petróleo para perforar. Me voy a la gasolinera y lo pago porque eso es imposible de sacar. Y eso es lo que vemos que va pasando en estas gráficas. Es decir, las potencias que van extrayendo petróleo van sacando, pero claro, llega un momento en que los niveles empiezan a bajar y se ponen tan difíciles que cada vez cuesta más trabajo sacarlo y empieza a dejar de ser rentable, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos donde pone forecast, esas son las predicciones a futuro y claro, la tendencia es que vamos a ir a menos, porque claro, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería parar en seco nuestro consumo y darle tiempo, 30 años, a esas reservas a que se llenen. Pero eso, evidentemente, no es una opción aceptable. No nos vale para nuestro modelo de vida. Solo lo ha resuelto temporalmente. Ahora el fracking ya no tiene... ¿Ya pasó el fracking o todavía tiene futuro? Vamos a ver, el fracking es una forma de extracción. Lo que pasa es que es una forma de extracción cara. Es decir, Estados Unidos está convertido en una potencia de fracking, pero a costa de mucha pasta. Está palmando mucha pasta. Pero claro, es que necesitas petróleo porque tú necesitas mantener el resto del mundo funcionando. Tenemos que asumir que el mundo funciona con petróleo. Esto es una realidad, esto no se puede negar. El mundo funciona con petróleo. La gente dice, sí, la nuclear. Ahora veremos en una diapo cómo la nuclear tan solo es el 5% de la energía final consumida. Lo gordo son los tres hermanos, petróleo, gas y carbón. Los tres hidrocarburos. Lo gordo, el 86% del consumo de energía mundial. Porque la luz que yo tengo encendida, sí, es energía, pero es que la electricidad es poquito más del 20%. Es poco más del 20%. El 80% de la energía nos la consumimos en movilidad. Necesitamos movernos. Por eso nos encerraron y por eso era tan importante pues pasar a un modelo en el que se pudiera teletrabajar. Se ha intentado, pero oye, da la sensación de que a la gente le ha costado un poco. Yo personalmente tengo en mi casa a mi esposa que trabaja para una multinacional y trabaja desde casa. Claro,
mi mujer, mi esposa, se ha adaptado perfectamente, porque mi esposa es muy trabajadora, es muy cabeza cuadrada y trabaja muy bien por objetivos. Pero el resto del personal, adaptado a estar calentando la silla y a trabajar por horas, pues no se ha terminado de adaptar correctamente. Y los que peor se han adaptado han sido los directivos y los jefes de equipo. Porque claro, no es lo mismo controlar que la gente esté sentada a controlar los objetivos que va cumpliendo la gente. Es decir, no era tan sencillo como decir te quedas en casa y empiezas a teletrabajar, sino que había que implantarlo, ¿no? Y esa implantación lleva una curva de aprendizaje y no se ha hecho correctamente. Creo que desde las empresas, en algunas sí, pero en muchos sitios no. Y ya si hablamos de la función pública, pues ya ni te cuento. Yo cuando el encierro estaba trabajando de profesor, nos reuníamos para hacer las reuniones los profesores por internet, pero vamos, fue levantar el estado de alarma y volver a las reuniones presenciales, pero automático, ¿eh? O sea, voluntad cero de intentar adaptarse al nuevo modelo y ojo, en el instituto donde estaba yo, todos los profesores éramos jefes de máquinas, ¿eh? Porque todos los profesores somos jefes de máquina en la titulación que estábamos impartiendo, los diferentes cursos, y tenemos relación con el petróleo. Pero ninguno de ellos le hacía el clic en la cabeza de que lo que realmente pudiese estar pasando, lo que pudiese estar ocurriendo detrás de todo el circo que se montó, fuese el declive de los combustibles fósiles en una sociedad que funciona precisamente con ellos, ¿no? Es decir, nos estamos quedando sin combustible y poco más hay que añadir. Pues no lo veía la gente. En fin, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y sobre lo que tú me estabas comentando de los yacimientos, esta diapositiva es muy interesante, porque aquí lo que vemos es que a partir de 1930 se empiezan a buscar yacimientos y, oye, y ahí las barras moradas te muestran cómo se encuentran yacimientos explotables, ¿no? Pero claro, los yacimientos explotables llega un momento en que empiezan a dejar de descubrirse. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que los yacimientos buenos ya se han encontrado, o sea, ya se están explotando. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El pozo de Daram en Arabia Saudí. Hostia, pues eso cuando se descubrió, cuando se empezó a explotar, pues eso daba a punta pala. Pero a medida que se va vaciando, pues cada vez cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me dijo Danilo Antón me dijo, cuando veas a los saudíes que van a buscar al mar con plataformas offshore, piensa que Darán ya se está quedando sin petróleo. Y los saudíes llevan ya 2-3 años buscando en el mar. Sí. O sea, eso es lo que importa. Claro, después puede ocurrir que tú dices, bueno, yo dejo esto seco, lo cierro Darán y vuelvo a 30 años y me lo encuentro también lleno. Oye, fantástico. Pero en Canderel, en México, también está pasando lo mismo. En Canderel, que era uno de los pozos principales del mundo, oye, también está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que se encuentran nuevos yacimientos? Por supuesto que se encuentran. Podríamos decir que nadamos en océanos de petróleo, pero no todos son explotables. Porque esto es muy interesante. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, Titán, una de las lunas de Saturno, tiene océanos de hidrocarburos. Hostia, pues vamos allí, los traemos, los cogemos y los traemos. Mira qué fácil. Tiene océanos de hidrocarburos. Pero evidentemente no podemos ir. Imagínate que pudiésemos ir. Imagínate, costaría un viaje para traer, no podrías. Entonces, la viabilidad económica es lo que te facilita en la explotación, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se encuentran muchos pozos petrolíferos, pero a lo mejor se encuentran a 7.000 metros de profundidad. En México, hace unos meses, hubo un festejo porque se encontraron 50 millones de barriles de petróleo en yacimiento a 7.000 metros de profundidad. Y estaban festejándolo por todo lo alto. Cuando eso no es ni el 1% de lo que tenía Canderel cuando se empezó a explotar. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Pues que estás haciendo un holgorio y una fiesta, pero tú ahora tienes que bajar allí, 7.000 metros, perforar y sacar... Hostias.
hostias. Claro, es inviable ya. Ya es Las que... petroleras han dejado de prospectar, ¿no? O sea, afirmativo, y el otro día afirmativo. Repsol ha dejado lo que eran 1.500 millones hace años, dedicaban a la prospección, ahora son 150 milloncejos. Efectivamente. Da Y mucho, pero además, no es nada. Realmente no dedican nada a prospectar. totalmente de acuerdo, porque ya saben que los yacimientos buenos ya se han descubierto. Entonces, claro, pero también ocurre la fiebre eco, la Greta Thunberg y toda esta subnormalidad profunda que se dedican a decir que en 2035 se van a prohibir los coches, vamos a hacer la transición ecológica, energética, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, los tíos dicen, ¿que para qué me voy a gastar el dinero en buscar? Si Claro. nos van a quitar las ventas. Mm. Entonces no están invirtiendo. Aquí en la refinería en Algeciras, aquí tenemos una refinería aquí al lado, refinería Cepsa Gibraltar, que no está en Gibraltar, pero se llama Cepsa Gibraltar. Y ahí hay un proyecto de fondo barril para aprovechar aún más el lavado de los restos que te quedan del destilado, todavía craquearlos aún más y seguir aprovechando. Joder. Y están los tubos ahí puestos, que yo alguna vez he ido allí y te pones allí, me he hecho fotos y he hecho algún que otro vídeo desde donde están los tubos allí tirados, la refinería. El proyecto Fondo Barril está allí totalmente abandonado. No se va a poner a funcionar, son puestos de trabajo, pero claro, pero es inversión. Entonces Claro. la petrolera hizo la inversión y después se echó atrás. Y allí está tirado Y al el precio actual reactor. no le sale viable. Ni siquiera con un petróleo caro le sale viable, realmente, No es ¿no? que no les salga viable, es que Sí. ya no quieren invertir porque ya dicen, si nos van a joder esta gente, los políticos, si es que nos van a fastidiar. Entonces, ni invierten en prospección. Y ojo, teniendo en cuenta una cosa, la refinería esta que tenemos aquí es una de las refinerías del mundo que mejor gasolina hace. Es decir, aquí hacemos el JP8, el JP12, creo que es el de superbombardero, los B-52, y Ajá. aquí uno de los clientes principales es el gobierno americano. Es decir, cuando va a haber un conflicto armado en el mundo, Algeciras es relativamente pequeño, ¿no? Y entonces tú conoces a los padres de los otros niños del colegio, te reúnes en la puerta del colegio, algunos trabajan en refinería y te lo cuentan, te dicen, aunque es todo secreto, pero se sabe, ¿no? Y te dicen, pues está comprando JP12 el gobierno americano, va a haber guerra. ¿Por qué? Porque, y efectivamente, a los 2 o 3 meses hay guerra, porque ese es el combustible que utilizan los B-52. JP12 creo que se llama, no me acuerdo, el Power, es para que no detone a tanta altitud, ¿no? Para que no, o sea, se hace aquí, ¿eh? Y se hace aquí, ¿eh? O sea, aquí se hacen unos productos de super calidad, es una refinería muy potente, pero ahí tiene ese proyecto abandonado. Lo tiene abandonado porque como la historia es que nos vamos a pasar a lo eco, y ya has visto lo eco, cómo va creciendo y cómo crece, en cambio, cómo crece lo otro. Cómo crecen las tres que tenemos que desengancharnos. Tenemos que abandonar esa droga y ponernos a la otra. Es imposible, es imposible. Así que bueno, aquí ahora, fíjate, estas son muy, muy interesantes porque esto es hasta el año 2010, la explotación, ¿no? Producción, consumo y exportaciones pasadas de petróleo y previsión para el mundo y la OPEP sin el extra pesado. El extra pesado es por ejemplo, el que tiene Venezuela, el que tiene Rusia también es pesado, ¿no? Pues ahí tienes las previsiones. Es decir, que a partir de 2010 entramos en una meseta. Yo particularmente no creo que en 2010 entramos en la meseta. Yo pienso que entramos en la meseta a partir de 2005, después lo veremos en una diapositiva. Y las líneas punteadas son las previsiones, es decir, ya poco más podemos aumentar la producción, ¿no? Podemos aumentar poco. Es decir, podemos decir, por un lado, el petróleo se regenera, por otro lado, hemos alcanzado un pico de producción y ahora ya, pues claro, ahora ya nos cuesta más trabajo sacar. Entonces, hostia, pues nos falta la puntilla, ¿no? Nos falta la puntilla. Mira, esta diapositiva también es muy interesante porque en la línea punteada, por ejemplo, vemos cómo tendría que seguir la prospección y la producción de petróleo para
que el crecimiento para seguir abasteciendo la demanda mundial, ¿no? Entonces la demanda mundial es creciente. Esto es todo creciente. Cada vez vive mucho más gente mejor. Y vivir gente mejor es consumo de energía. Antes, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño en mi casa, no había aire acondicionado. Claro. Cuando llega la calidad de vida, yo tengo aire acondicionado en todas las habitaciones. Los arcones congeladores que se han puesto de moda. Afirmativo. Los arcones, las televisiones, venga, si hay de 80 pulgadas, 80 pulgadas, eso consume. No es que es de LED. No, claro que eso consume. Ordenadores. Consume menos que si ordenadores a punta pala. Hostia, el consumo. Y fíjate una cosa muy interesante. Por ejemplo, en la Premier, en la liga inglesa, la energía se produce para la demanda. Tú no puedes producir de más y acumularla para cuando haga falta, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un estudio de la demanda que va a haber, y eso son gente súper preparada que lo hace para que no haya apagones y para producir siempre un pelín por encima, ¿no? Pues en la Premier inglesa, pues hostia, pues cuando es el descanso de los partidos, todo el mundo va a hacerse el té. Y el té se hace con calentadores de agua que funcionan con efecto Joule, y eso consume una barbaridad. Si yo fuese ministro de Energía, yo prohibiría todo lo que funciona con efecto Joule, a menos que tengas placas solares. Entonces, en el descanso de los partidos, los que componen el equipo de red eléctrica allí en Inglaterra, ¿no? Los que controlan la red, necesitan arrancar ciclos combinados para suplir la demanda energética en el momento de hacerse los ingleses el té en el descanso. Hasta ese punto, o sea, fíjate la demanda, pero claro, nos lo hacen tan bien que no nos enteramos, vivimos tan bien que podemos decir cosas como, podemos pensar que la energía pues no se va a gastar nunca, que es como el sol que sale todos los días, ¿no? Entonces, lamentablemente, como estamos viendo ahora con el conflicto de Ucrania, pues no es así. No es así, porque estamos a pique de un repique y vamos a ver, pues yo ya pensaba que iba a haber apagones el invierno pasado, no los hubo, muy bien, hemos escapado, vamos a ver ahora qué pasa el invierno que viene. Yo creo que ya del invierno que viene no vamos a pasar, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, aquí tengo otra más de previsiones, producción pasada y previsiones de todos los líquidos combustibles entre 1900 y 2000. Aquí nos vamos a quedar con una cosa y vamos a ver a partir de 1900, fíjate la curva, cómo se produce y cómo se empieza a empinar a partir de 1950, ¿vale? Vamos a quedarnos con esta fecha de 1950 porque se empieza a empinar. Llegamos a los 70, en los 70 hay una crisis, la crisis del petróleo de los 70, incluso los barcos empezaron a funcionar de nuevo otra vez con carbón, incluso con madera, ¿eh? Algunos quemando madera. Claro, pero tú puedes pensar, joder, ¿y quién va a meter madera en un barco para quemarla? Pues un barco que transporta madera, pues dice, yo transporto madera, voy quemando la madera que transporto. Increíble. Sí. Hemos llegado a ver en la facultad, incluso se desarrollaron inyectores de madera, pulverizada. Se tiraba la madera pulverizada, especie de serrín dentro del inyector para que aquello, para que ardiese, hostia, muy rápido. O sea, y de verdad, auténticos engendros que no eran muy eficientes, pero que sirvieron para pasar el bache, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, aquí vemos esta gráfica y vemos hasta dónde se ha intentado. Ahí, a partir de los 1950, hay un intento de generar esta curva de la explotación, de generar una curva exponencial, pero imposible, ¿no? Imposible. Así que, bueno, vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva. Aquí vemos lo que ocurre a partir del año 2000. Lo que ocurre a partir del año 2000 es que el consumo, la producción mundial que se produce para consumir, sí que aumenta, pero aumenta a base de introducir nuevas tecnologías. A base, el petróleo convencional, como tú bien puedes ver, a partir del año 2000-2005 estamos ya en una meseta de producción que para arriba, para abajo sí podemos ir, pero para arriba ya chungo cubata. Para abajo ya no podemos ir, ya, perdón, para arriba ya difícilmente. O sea, podemos decir que en 2005 alcanzamos el pico de producción. No quiere decir que se gaste,
pero Claro. hemos alcanzado un pico de producción y difícilmente podemos seguir produciendo de forma ahí. No se puede, no se puede. Entonces llegamos a aguas profundas, aguas arenas bituminosas, estos del Canadá, y el petróleo de lutitas, que es un proceso químico que es bastante costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues se intenta hacer lo que sea por tal de que el mundo no se pare, ¿no? Por tal de que el mundo no se pare, porque, ya te digo, si fuese tan sencillo como decir, oye, pues como no hay, apagamos. Pero es que se nos apaga todo, se nos viene el chiringuito abajo. Y bien, y aquí esta previsión, que esta es muy interesante porque prácticamente lo clava con lo que ha publicado este año la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? De las previsiones, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, que se calla como puta porque no puede decir a boca grande lo que está pasando. Y no se puede decir porque si se reconoce que esto está pasando y hemos llegado a la conclusión de que el crecimiento económico que hemos visto a partir de 1800 va ligado y dinamitado por el consumo de petróleo, y especialmente a partir de los 70 con el crecimiento de la inflación y el dinero deuda y todo el rollo de Nixon y la inflación y la impresión de dinero masiva. Pues oye, pues tenemos que saber que el petróleo está detrás de todo. Entonces, si tú le quitas el doping, pues aquello no tira, ¿no? Y entonces aquí podemos ver la franja azul, que es la de abajo del todo. La primera que vemos en 1830, que es la marrón, eso es el carbón, ¿no? Perdón, eso es el petróleo. Tenemos el petróleo, carbón y gas. Los tres, biomasa. La marrón es la biomasa. Madera. Afirmativo. Claro, efectivamente. La biomasa, porque es la madera, exactamente. Exacto. Porque, claro, la madera era en un inicio, pero claro, la madera se sustituye y empezamos con el carbón, con el petróleo y con el gas, que son esos tres, como vimos antes, y después vienen ya los otros tres. Bueno, la biomasa vemos que hay que sí que ha ido aumentando, porque, claro, eso, todo lo que se pueda quemar, pájaro que vuela, pues a la cazuela. Todo lo que se pueda quemar. Y bueno, a la biomasa, pues ahora estamos también con los biocombustibles. Oye, que tenemos que perfeccionarlo, sí, pero Repsol está dando caña con los biocombustibles, que eso es una... Oye, que en Brasil, por ejemplo, los coches son 100% bioetanol. Los coches funcionan con etanol. Brasil ahorra el 50% de su consumo de petróleo porque los coches funcionan con bioetanol. Lo hacen y fíjate en una cosa interesante que te voy a decir. Lo sacan de la caña de azúcar. Mucho más rentable que de lo que lo hacen los americanos. Los americanos lo hacen del maíz. Rápido en Brasil, ¿no? Se dan las condiciones. La caña crece rápido, ¿no? La caña crece rápido, pero además te voy a decir una cosa que es aberrante, y te vas a quedar a cuadros. ¿Quién llevó la caña de azúcar a Brasil? Probablemente los portugueses, supongo. Los españoles. Los españoles. El kilómetro cero de la caña de azúcar es la costa de Motril. La costa de Motril. O sea, nosotros podríamos ser una potencia productora de bioetanol. De hecho, Repsol tiene una planta en la que está investigando para sacar, ya ha hecho pruebas y los aviones vuelan, combustible para aviones con bioetanol. Bueno, los coches, tú vas a la gasolinera y te pone E7. Eso es que la gasolina lleva un 7% de etanol y la manguera del diésel te pone, no sé, porque mi coche es de gasolina, supongo que llevará un B10 o un B5, pondrá por ahí, y eso es que lleva un 5 o un 10% de biodiesel. Y eso se saca del aceite vegetal. El motor diésel, pues en un origen fue diseñado para funcionar con aceites vegetales. Lo que pasa que, bueno, el inventor curiosamente tuvo un accidente y ya los motores empezaron a funcionar. De usar aceite de girasol para echarle al diésel, entonces es verdad.
en No, cierta no, es medida. verdad, es verdad. Rudolf Diesel diseñó el motor diésel para funcionar con aceite vegetal. Increíble. Pero claro, Rudolf Diesel murió oportunamente y el motor que diseñó empezó a funcionar con combustible, con petróleo, ¿no? Mm. Entonces, oye, esa es la película, ¿no? Pero bueno, esa es una de las ¿Combustibles muchas. podrían ser una sustitución real o sería muy caro producir la caña de azúcar a nivel masivo? Pero si tenemos los campos abandonados, si han estado metiendo las cosechadoras para arrasar los campos porque no tendrás nada y serás feliz, lo están llevando a rajatabla. Si es Total. que, es que los campos los tenemos. Y además sería una forma de que tú tienes los campos, las tierras, si te pones a cultivar caña de azúcar, tú en un momento de hambruna, tú quitas la caña y pones, pones la tierra a cultivar alimentos. Y Mm. lo haces así, pum, de la noche a la mañana, lo haces súper rápido. O sea, Mm. ahora lo que no vale es abandonar. La gente está, los dueños de tierra las están abandonando, no están sembrando porque no se puede competir con el dumping Claro, de que están Marruecos. haciendo Todo. Marruecos y Sudáfrica y los países africanos, que además está tolerado por la Unión Europea. Es decir, yo cuando voy a Letonia, Sí. a mí una de las cosas que más me gusta, porque yo siempre he sido muy aficionado a viajar, pero ojo, no a viajar como viajan los millennials hoy en día, en avión, en hotel, no. Yo me cogía la mochila y me venía en Interrail, me quedaba a Interrail, sí. dormir donde fuera, yo me buscaba la vida como fuese. Entonces, a mí eso me gustaba, ¿no? Pero claro, ya por la edad, ¿no? Y oye, y una de las cosas que me gusta mucho cuando voy a Letonia es que me voy solo. Me voy solo a intentar defenderme, ¿no? Y entonces, pues entras en los supermercados, entras en los sitios y, joder, encuentras naranjas y pones la pegatina de Marruecos y tú dices, Sí. esto es una aberración, esto es una aberración. Y nuestras naranjas, que son Para que la comunitarias, que política son buenas, agraria común, que es un cuento, claro, que es totalmente. una mierda, es una mierda. Y después resulta, y de lo que te decía de lo de la caña de azúcar, bueno, aún así tenemos campos, tenemos varias productoras de varias biorefinerías, ¿no? Pero lo que te voy a decir es alucinante, porque tú dices, bueno, entonces España, si ahora ya se le están añadiendo biocombustibles al diésel y al gasoil, pues España producirá para... ¿Sabes quién es el principal productor de biocombustibles en Europa? Es Alemania. Ostras. Lo sacan de la patata, que solo rinde un 4, es que un 4%, es que es una porquería, pero es Increíble. Alemania. Eso es una aberración. Es decir, eso es para coger a la ministra o al ministro de Agricultura y correrlo a gorrazos. Y correrlo a gorrazos, decirle, chico, ponte ya a trabajar, chico. Pero claro, como atendemos a intereses que no son los nuestros, pues Pero es ¿podría lo ser que un hay. sustituto o sería muy difícil reemplazar con biocombustibles? O una parte sí, ¿qué porcentaje? No hay estudios. Vamos a ver, yo siempre digo que, sí, yo siempre digo que el combustible es un regalo de Dios. La Mm. densidad energética que tiene el petróleo y el trabajo te lo hace todo el planeta, ¿no? Y todo el trabajo te lo hace todo el planeta. Por tanto, pierde rendimiento económico. Es decir, el biocombustible puede sustituir una parte, Mm. no todo, No pero todo. hombre, pero algo ayuda, ¿no? Pero algo ayuda. Mucho mejor tener ese biocombustible que no tenerlo. Mm. Hostia, ya te digo yo que en Brasil los coches son, todos van con bioetanol. Wow. Todos los coches son con bioetanol. Y por ejemplo, para que tú te hagas una idea, en el mundo hay 1.200 millones de coches. Los Mm. coches, la locura del coche eléctrico y querer pasar a las bullas al coche eléctrico sin que sea un producto que esté probado y que funcione, porque no funciona. La locura del coche eléctrico es porque los coches a nivel mundial se comen el 45% de petróleo mundial. Claro. Eso es así. Entonces, ¿qué podemos quitar? ¿Los camiones? No, los camiones no se pueden. Los paquetes de batería y eso sería hacerlos tan pesados que sería inviable. ¿Qué podemos? Los aviones tampoco, los barcos tampoco. Hostia, ¿podemos quitar los coches? Vamos a quitar los coches. Vamos a dejar de consumir combustibles líquidos, aunque
aunque realmente si se quisiera hacer, se podrían hacer muchas cosas. Porque, por ejemplo, en el proceso de destilado del petróleo hay un producto, un residuo que es el GLP. Y el GLP, si no se vende, la refinería no le queda otra que quemarlo. Si tú vas a una refinería, hay muchas antorchas de seguridad para que no haya acumulación de gases y una explosión, sino que cualquier escape de gas se queme. Entonces, esas antorchas funcionan con GLP. Y el GLP restante se vende en la gasolina y cuesta la mitad de la gasolina. Para mí, personalmente, que los vehículos pequeños de transporte funcionen con combustibles líquidos, pues hombre, en un momento en el que hay necesidad, pues como que es un poco rollo. Podrían pasarse a GLP. Yo, por ejemplo, mi coche va con GLP. Mi coche va con GLP. Y yo a día de hoy pues tengo muy bajo consumo. Pues tengo un Toyota GLP que además es híbrido y también tiene su parte eléctrica y tengo muy bajo consumo y además a la mitad de precio. Y además te voy a decir otra cosa. Cuesta la mitad que el combustible normal, pero además te voy a decir una cosa. Yo también me beneficio de los 20 céntimos que ha sacado el gobierno. ¡Ostras! Es decir, la subvención para mí es el doble. Claro. Para mí es el doble. Pero bueno, esta gente son como son y lo hacen como son. Yo me beneficio, pues ya está, me da igual. Pero bueno, no te vas a quejar de que te dan el doble. No me voy a quejar, pero joder, un poco de sensatez, ¿no? En fin, pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica, pues lo que si nos vamos adelante y vemos el modelo a partir de 2050, vemos completamente el declive de los 3 combustibles fósiles, mal llamados fósiles, de los hidrocarburos, y vemos cómo hay un pequeño intento de que la parte azul, que es la solar, el viento, la geotérmica, es decir, la renovable, y la biomasa sean capaces de sustituir a los combustibles fósiles. Pero es que es totalmente imposible porque teniendo en cuenta que es el 86% del consumo actual, es que no podemos. Y es una cosa de densidad energética. Densidad energética que da para un vídeo largo y explicarlo. Densidad energética. Es que es una cosa tan sencilla como que en un litro de petróleo hay 10 kilovatios hora de energía. Wow. En un litro de petróleo hay 10 kilovatios hora de energía. Y en una batería de un Tesla, es decir, con 10 litros de petróleo, con 10 litros. 1,5 como mucho, una batería de litio que tenemos aquí, claro. Y es con 10 litros de petróleo, tú tienes unos 8 kilos de peso, 8 kilos, es decir, en 8 kilos de petróleo, tú tienes 100 kilovatios hora de energía. Wow. Y la batería de un Tesla, que pesa 700 kilos, pues tiene 100 kilovatios hora de energía. Increíble. O sea, es que el tema eléctrico está muy verde, pero bueno, el tema que te comento es la densidad energética, ¿no? La densidad energética, que esto da para un vídeo. Bueno, pues pasamos a la siguiente gráfica y entonces aquí es donde yo te quería reflejar que existe a partir del año 1950, empieza el auge de los combustibles de petróleo. Y entonces vemos el crecimiento del Producto Interior Bruto a nivel mundial. ¿De acuerdo? Vemos ahí un bache, un escalón en 2007-2008, que fue cuando fue la primera crisis, la crisis de las hipotecas. Y claro, la crisis de las hipotecas no viene a ser otra cosa que lo que hemos hablado al principio. Es decir, como deslocalizamos toda nuestra industria y todo nuestro sector secundario y el sector primario lo destruimos, pues ahora para crecer solo nos queda la especulación y la inflación y hacer cosas. Entonces, en 2007 esa, y ahora pues la que estamos en 2015, otro bajón ahí, y ahora en 2022-23 es que nos remontamos. No remontamos, y no remontamos. Por tanto, podríamos decir que la conclusión clara es que el consumo, el crecimiento económico va ligado al consumo de petróleo. Aquí en esta gráfica podemos ver total de energía consumida y el Producto Interior Bruto, ¿no? Vemos que a más energía consumida, de más 0,99 por lo que estoy viendo, o sea, total. Es evidente, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, no, pero es que el petróleo, que puede haber todo el petróleo del mundo. Si tú no lo puedes sacar,
pues ya está, para ti se ha acabado el petróleo. Supongamos, vamos a volver al ejemplo en el que yo tengo aquí el pozo, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues yo ahora ya, en vez de sacarlo a mano, voy a poner aquí una máquina y voy a seguir sacando. Claro. Y yo pongo la máquina y la máquina me consume electricidad. Y hemos dicho que en un litro de petróleo hay 10 kilovatios hora. Pues en el momento en que la máquina que yo he puesto le vaya costando más trabajo, porque el nivel va para abajo, la máquina también le cuesta más trabajo. En el momento en el que mi máquina consuma 1 kilovatio hora para sacar un litro de petróleo, 10 kilovatios hora para sacar un litro de petróleo. Ya no es viable. Totalmente. Pues ya está, ya me he quedado sin petróleo. Bueno, sí. En el momento en que mi máquina ya consuma eso, ya digo. Cuando vayas por 8 ya solo sacas un 20% de superávit. Cuando vayas por 9, cuando te estés acercando ya. Es que en 8 estamos a punto de llegar. Claro. Es que a 8 estamos a punto de llegar. Joder. Es que la cosa está muy mal. Es que la cosa está realmente fatal. Es que a 8 estamos a punto de llegar. Y ahora ya nos falta la tercera pata de la mesa. Ostras. Esta portada de la revista Cubo, ¿vale? Qué barbaridad. Fíjate, la plaga humana no se cortan un pelo, ¿eh? No se cortan un pelo. Y tú podrás pensar, hostia, ¿y la plaga humana qué pinta aquí? ¿Qué pinta aquí? Claro. Es otra solución, reducir población, ¿no? Para que consuman menos. 7.000 millones de depredadores atentan contra el planeta. 8.000 ya, claro. 8.000, claro. Sí. Vamos con la fiebre eco, pero a carajo sacado, ¿eh? Pero vamos a tope, ¿eh? Pero yo creo que parte de razón a lo mejor no le falta. Claro, lo que pasa es que aplicar políticas eugenésicas es un poco bestia, ¿no? Fíjate, ahí tenemos desde el año 6000 a.C. la evolución de la población, desde el año 6000 a.C. al año 0, al año 1000 después de Cristo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de 1900? Pumba, palo de hockey. Palo de hockey, afirmativo. Eso se llama crecimiento exponencial. Totalmente. Crecimiento exponencial, que hemos visto en la diapositiva anterior cómo hemos intentado hacer un crecimiento exponencial con la explotación de petróleo, pero no ha podido seguir. No ha podido seguir. Y oye, podemos ser muy eco-friendly, podemos ser muy lo que sea, pero todo el mundo quiere vivir en una casa, quiere un teléfono de última tecnología, quiere tomarse unas vacaciones, esta tarde me voy a la playa, cojo mi coche, esto. Entonces, al final, por muy eco que tú quieras ser, la vida requiere, pues aquí en Algeciras tenemos una acería, tenemos una planta de Acerinox, y durante el encierro ellos no pararon. Se les consideraba esenciales. Acerinox fabrica bobinas de acero inoxidable. Y es que el acero inoxidable, si tú lo miras, está en toda nuestra vida. Estamos rodeados de acero y de acero inoxidable. Todas nuestras piezas de muchísimas cosas. Las ventanas, las ollas para cocinar. Las ventanas tienen aleaciones de aluminio. Es que está todo. ¿Y con qué se hace ese acero inoxidable? Pues claro, ellos se pegan a la central térmica que tenemos aquí en la refinería, también se pega a la central térmica, todo el núcleo industrial pegado a la central térmica, porque en Acerinox lo que tienen que poner unos electrodos ahí que hagan un arco y aumentar unas temperaturas de 1200, 1500 grados para fundir la chatarra y hacer las coladas de acero. O sea, claro, la energía está con nosotros y no nos podemos desprender de ella. Y por más que tú hagas el intento de no consumir, no te preocupes, ya hoy han nacido un montón de gente que va a consumir lo que tú has dejado de consumir. Mira la gráfica. La gráfica es totalmente exponencial. Te voy a poner un ejemplo. Que me hizo Francisco Suárez hablando. Hostia, y lo entendí de una forma impresionante. Vamos, el crecimiento exponencial es decir, de 1 hay 2. De 2, 4.
de 4, 8, de 8, 16, de 16, 32. El siguiente paso siempre es el doble, ¿no? Ese es el crecimiento exponencial. Supongamos que yo lleno de agua, le pongo una gota de agua al Camp Nou o al Santiago Bernabéu. Sí. Le pongo una gota de agua y vamos a aplicarle un crecimiento exponencial. El siguiente punto va a ser 2 gotas de agua. El siguiente punto va a ser 4 gotas de agua. El siguiente va a ser 8, 16, 32, 64. Va a llegar un momento en el que el estadio se va a llenar a la mitad. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llenarlo completamente? Un segundo. La siguiente imposición va a ser el doble. Ese es el crecimiento exponencial. Totalmente. Ese es el crecimiento exponencial. Y ese es el crecimiento exponencial de la población. La población tiene un crecimiento exponencial. Como podemos ver en la gráfica, en el año 1900 éramos solo 1.500 millones. En el año 1900, en 122 años, somos ya casi 8.000. Totalmente. Somos casi 8.000 y vamos a acabar con todo. Entonces, ¿qué pasa? Encima súmale el low cost. Súmale el low cost, viviendo a tutiplén. Y tenemos los combustibles fósiles. Es que el planeta no da abasto para mantener la demanda. Como decías, musical, es decir, se caigan los de Sri Lanka, dejen de consumir y los últimos que nos quedemos, ¿nos quedaremos con la silla o cómo va esto? ¿Va por rollo geopolítico? Sí. ¿No? Yo creo que van a hacer... Yo creo que van a hacer algo de eso. Yo creo que van a hacer algo de eso. De hecho, no solamente en Sri Lanka, también pienso que en Europa se está haciendo. Porque en Europa, las medidas que ha tomado la Unión Europea contra Putin por la guerra de Ucrania, hostia, son más contra nosotros que contra Putin. Allí ni se están enterando. Allí es que no se están enterando. Entonces van contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que realmente el consumidor de energía no es el africano. El consumidor de energía nato está aquí en Europa, que vamos a tirar la basura con el coche, que nos vamos de vacaciones, que vamos a cenar a un restaurante, que todo es consumo de energía, que tenemos, son sectores, es el sector servicio. Entonces el consumidor de energía está aquí. Entonces el plan es subir el agua, subir el agua, subir el agua, subir el agua. Los jóvenes ya no viven no forman familias. Claro, no tienen coche. Es que ya ni quieren coche, se lo han metido, que el coche son problemas, no lo quieren. Hostia, Pablo, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, mis amigos y yo íbamos con motos de carrera, la Honda NSR, la Yamaha TZR, eran motos de carrera. Íbamos a Tarifa por la carretera de Algeciras Tarifa, que hay muchas curvas, sacando rodillas, tocando rodillas. Es que era increíble. Claro. Y ahora los niñatos van con patines eléctricos. Hemos pasado de la década de la potencia a tope a la década, estamos en la etapa de la eficiencia máxima. Pero claro, el problema es que la eficiencia tiene techo. La eficiencia tiene techo. La eficiencia, tú puedes llegar como mucho al 100%. Los grandes motores marinos que son súper eficientes, hostia, llegan al 61, 62 y ya muy difícil. Y son motores de 2 tiempos que van a 60, 70 revoluciones por minuto. Hostia, tú en un coche no puedes... Y en los coches, ojo, hemos conseguido eficiencias de hasta casi el 40% con la hibridación y más, ¿eh? Y los coches se están consiguiendo mucho, pero hay un techo. Entonces, pero lo que parece no tener techo es la población. La población parece no tener techo, ¿no? Entonces, la siguiente gráfica es muy interesante. Mira, aquí podemos ver perfectamente la correlación. Tú aquí no te fijes ya solamente en el consumo de petróleo, gas y carbón. Fíjate en el consumo total, es decir, en la línea última, en la más superior, en la capa superior. Es decir, a partir de 1950 se produce una demanda absoluta y lo único que han podido hacer, que hemos podido hacer como sociedad, ha sido ponerla de arriba del todo para complementar esa demanda. Pero ya el gas natural, el petróleo y el carbón, pues ya poco más pueden crecer, ¿eh? Ya lo hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? Pero se produce a partir de 50, ¿no? Claro, los que empiezan a nacer, la generación baby boom, pum, la calidad de vida... Y no puede haber una revolución tecnológica, no sé, la fusión nuclear no está ni se la espera, o algo, digo, no hay nada en vistas
o en el panorama que pueda hacer un cambio? Esto es muy interesante porque lamentablemente la gente tiene muchas esperanzas en la nuclear, pero es Sí, que la nuclear, como dice también Francisco está Suárez, la un pico el energía uranio. nuclear, Claro. la energía nuclear ya falló en la década de los 50. Se pensaba que la energía nuclear nos lo iba a dar todo y la energía nuclear a día de hoy tan solo es un 5% del consumo total de energía. Ojo, ten en cuenta que el consumo total de energía final, el 80% es movilidad. Claro, claro. Solamente el 20-22% se consume en electricidad. Por eso el Instituto Nacional el Instituto Internacional de Massachusetts, la apuesta que hace es electrificarlo todo. Todo. Por ejemplo, yo soy del mundo marítimo, soy jefe de máquina, tengo compañeros que trabajan aquí y me cuentan cómo no entienden por qué las navieras están parando barcos en temporada alta. Están parando barcos y mandándolos a puertos y lo están haciendo porque se le estará dando un dinero, se le da la maquinita y se le da el dinero para que paren y no consumen petróleo. Joden a los pasajeros, sí, como están haciendo con las maletas en los aeropuertos europeos, con las huelgas, que dicen, no, es que no había suficiente personal. ¿Cómo no va a haber si la gente ha pagado los billetes? No lo hay, no. Hay directriz de joder a la gente. Son avisos a navegantes para que la gente no viaje. Cuando nos encerraron, hubo gente que se quedó en Marruecos y tuvieron que dar la vuelta a medio mundo para volver. Es un aviso a navegantes para que la gente no se mueva. Es eso. Es eso lo que se está haciendo. Ayer venía en el coche y escuché que, por lo visto, en Tarifa, que hay campos eólicos, a tutiplén, hay energía de sobra, está habiendo apagones, incluso apagones de hasta 13 horas. Increíble. Claro, Tarifa es un punto de turismo a tope. Tarifa se pone ¿Apagones ahora mismo este verano Sí. Lo estaba escuchando precisamente ayer en una radio local de la agencia, de una asociación de comerciantes, porque claro, tú imagínate una discoteca que se queda sin electricidad y no puede abrir. Increíble. No puede hacer caja y están todos los turistas allí. Entonces, amigo, hay un problema. Hay un problema. Se está intentando incentivar que la gente no se mueva. Antes de ayer veía que en una playa del Levante, no recuerdo en cuál, habían puesto la bandera roja para que los turistas no se pudiesen bañar porque decían que había desechos fecales. Y resulta que la EDO, ¿cómo se llama? La EDAR, la estación de la depuradora, está en mal estado, está funcionando mal, pero está funcionando mal hace cosa de 3-4 años. O sea, que se sabía y se pone ahora en agosto. ¿Por qué? Porque la intención es que no te muevas. Porque el consumo de petróleo y de combustibles fósiles se hace con la movilidad. La movilidad. La movilidad es lo que consume, porque lamentablemente no hay alternativa. Los coches, estamos haciendo la intentona del coche eléctrico, pero el coche eléctrico está costando ya mucho trabajo. Imagínate ya sacar barcos eléctricos, eso es imposible, eso es imposible, es imposible. Lo tengo más canalizado. Y aviones ya, es que con el peso de las baterías ni despega. Entonces, bueno, aquí, pues muy lejos, aquí en esta gráfica vemos claramente como lejos de que estas tecnologías, la nuclear y las renovables, vengan a sustituirla, pues lejos de eso, pues como que se han sumado a la fiesta, aportan lo que pueden, pero las otras van a carajo sacado. No hay... La realidad va a ser la que nos ponga en nuestro sitio, ¿no? Entonces, claro, el aumento de población y desmesurado y que sea un aumento de población exponencial y el aumento del supply no sea exponencial, sino que sea lineal, ¿qué es lo que ha traído? Pues ha traído que en el 95, como yo te decía, había energía de sobra, teníamos motos de carrera. A día de hoy, la energía per cápita no hay para todos. Entonces, claro, esa es la razón de que estamos en la etapa histórica de la eficiencia y los chavalines pues van con patines eléctricos. Es que no queda otra, es que no queda otra. Esto es muy lamentable, ¿eh? Y esta gráfica ya es un aviso, ¿eh? Un aviso para navegantes, porque, hostia, es que las tendencias, ¿no? Lo importante de las gráficas no son los datos, sino las tendencias, ¿no? Esto ya se veía venir, ¿no? Hemos tenido 20 años para hacer cosas y no se ha hecho absolutamente nada. Solamente dilapidar dinero en renovables. Dilapidar dinero, crony capitalist.
Claro. Entonces, la verdad es que nos vamos a enfrentar a la realidad muy mal pertrechado. Bueno, pues aquí tengo la consecuencia es que el precio del recibo de la luz pues va hacia arriba, pero bueno, el precio del recibo de la luz, también los combustibles. Y ojo, en el tema de los combustibles se hizo viral hace unas semanas Y esto es nada, usuario que llegaba... 2017, lo que ha subido desde el 2017, apaga y vámonos. Se te ha ido el volumen, se te escucha, Sí, pero se te escucha muy lejos, como si se te hubiera caído el que micrófono. 2017, que esto no es nada, que ha subido desde el 2017 la luz al triple o más. Ah, claro, Sí, efectivamente. Claro, increíble. efectivamente. Y lo que ocurrió el otro día de el usuario este que fue en Cataluña, creo que fue en Cataluña, y fue y dijo, ¿cuánto estaba el barril de petróleo y cuánto estaba en 2007 y cuánto ahora? Y la gasolina, pues te pago tanto, y pagó menos. Sí, Claro, la gente no alcanza a entender que el problema no es el barril del petróleo, el problema es la inflación, que tu dinero lamentablemente vale menos. O sea, son las tres patas del desastre. Son las tres patas del desastre. La deuda, la impresión de moneda, la deuda, las finanzas, el decrecimiento económico y los combustibles, ¿no? Que nos claro. vamos lamentablemente al carajo. Y ahora, estas gráficas siempre las enseño yo porque me gustan mucho. Sí. Estas gráficas empiezan en 2005, acaban en julio de 2022, son actuales. Estos son los países productores. Si yo te pregunto, Pablo, ¿tú cómo ves? Pues tendencia bajista. ¿Tú crees que esos pozos están cada vez más llenos o crees que esos pozos están cada vez más cerrados? Parece que ya Más vacíos. Queda menos cada vez. Cada vez queda menos, efectivamente. Mira, fíjate, República del Congo, bueno, aguanta el tirón, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán. Irán tiene problemas políticos, tiene historias políticas que solucionar, así que podría dar un achuchón, pero Irán peligrosamente se está acercando a los BRICS. Quiere pasarse, quiere cambiar de bando, ¿eh? Quiere cambiar de bando, que esto fue una cosa que explicaste ayer en el vídeo con nosotros, muy interesante, y es que los BRICS tienen todas las de ganar. Pero bueno. Y aquí vemos Kuwait y Arabia Saudí. Me falta Emiratos Árabes, que también están aguantando el tirón. Pero fíjate, curiosamente, fíjate de una cosa. Aquí apenas se nota el parón del coronavirus. ¿Te das cuenta? Aquí en Algeria sí se notó el parón del coronavirus. ¿Por qué? Porque el supply es para Europa, ¿no? Claro. Pero directamente, ¿no? Pero fíjate aquí en Kuwait y Arabia Saudí. Wow, no solamente se nota el pico del encierro, sino que además se ve como claramente, antes de que se decrete el encierro, como que se han puesto a producir a mansalva. ¿No lo ves? El aumento de producción a tope. Es un descarado, es un descaro, ¿eh? Sí. Aquí donde está la caída, pero la caída viene de máximos históricos, de supermáximos históricos, ¿no? Wow. Entonces, parece como si se hubieran preparado, como si les hubieran dicho, prepararos que vamos a hacer esto. La verdad que lo que está pasando últimamente, yo ya he llegado a un punto en el que no me creo absolutamente nada de lo que dice la tele. Es más, hago lo contrario. Lo contrario de lo que diga neutral y maldita. Lo que digan ellos, pues hay que hacer lo contrario. Es que lo tengo clarísimo. Porque está tan claro que aquí hay un guión. Está tan clarísimo. Y esta es la visión global, ¿no? La visión global para que veas cómo, si vemos ahí el pico de producción de combustible, ese pico de producción de arriba, eso es el fracking. Cuando Donald Trump impulsó el fracking. Pero si quitamos eso, podemos apreciar claramente cómo estamos en una meseta de producción. Es decir, ya no pasamos de ahí de los 31.000, pasamos difícilmente, ¿no? Algo, y claro, y cuando pasamos de los 31.000, por ejemplo, la máxima producción de petróleo fue en noviembre del 19, justamente antes del circo. Y llegamos a producir 102 millones de barriles diarios, ¿no? Ya de ahí, de esa tasa, yo pienso que no vamos a pasar, ¿no? Y fíjate dónde estamos, ¿eh? Estamos en 28.716 en la gráfica, nos acercamos ya peligrosamente a la zona y ahora van a empezar a salir noticias de que si cancelan vuelos, de que si no te van a dejar viajar, que te pongas...
alguna otra nueva más, que de no sé qué, que no sé cuánto. Ahora van a empezar a salir historias y bueno, y habrá gente que se lo creerá o que necesitará, no lo sé, no lo sé. Yo cuando ha pasado todo esto, como yo entendía, como yo prácticamente podría decir que lo vi claro, acepto que me quedo sin combustible y que me toca salir de mi zona de confort. Pero bueno, hay mucha gente que no quiere salir de su zona de confort y quiere seguir como si no estuviera pasando nada. Se quiere creer todo este circo y entonces, pues claro, pues si lo asumes y lo entiendes, pues es la mejor forma de aceptarlo y de prepararte para encararlo, ¿eh? Porque esto va a traer graves consecuencias. Claro, si hacemos una conjunción de absolutamente todo lo que hemos visto en la exposición, pues bueno, hemos crecido en base a deuda y la deuda llegará un momento en que hay que pagarla. La deuda se paga, las deudas se pagan. Pero es que fíjate lo que pone ahí, ¿eh? Es que a partir del 70% de deuda es que ya es impagable, ¿eh? Es que es impagable. ¿Pero es impagable por qué? Porque ten en cuenta que si tú tienes que generar Producto Interior Bruto, el crecimiento de la deuda es exponencial. Para generar Producto Interior Bruto necesitas consumir combustible y el consumo de los combustibles no es exponencial como el consumo de la población y el crecimiento de la deuda. Bueno, el crecimiento de la deuda no es exponencial, es lineal, pero tiene más pendiente de inclinación que... No, eso es exponencial. ¿También? Sí, claro. Claro, porque ahí en las gráficas nos faltaba la última impresión. Sí. Claro. Sí. Entonces, estamos en una encrucijada en la que, amigo, mala solución tenemos, ¿eh? Yo creo que lo veo clarísimo, ¿no? Es exponencial porque tienes que refinanciar el principal y los intereses de la nueva deuda. Entonces, eso se va acumulando. ¿Sí me explico? Entonces, es una rueda de la que no sale, es una rueda de hámster, ¿no? Salvo lo que dicen ahora de hacer deuda perpetua, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a redenominar la deuda a 100 años y vamos tirando la pelota, ¿no? Y vamos a hacer algo con la deuda, ¿no? Una especie de jubileo, pero que no es realmente. Efectivamente, pero claro. Inventarnos algo. Pero claro, ¿cuándo han venido los problemas? Porque en 2007 se le dio a la maquinita, se imprimió y puesta, y patada adelante. Ahora nos encontramos otra vez con la bola, el boquete, y ahora se ha intentado hacer lo mismo, pero ¿qué pasa? Pues que ni Rusia ni China están por la labor. Rusia ya no quiere dar energía barata, fiable y de calidad al precio, a cambio de mortaderos, a cambio de billetes de Monopoly, y China no quiere seguir fabricando productos manufacturados para nosotros a cambio de billetes de Monopoly. Se ha acabado. Yo creo que estamos en una situación de game over. Creo que el sistema está agotado. Creo que el modelo está agotado. Necesitamos un nuevo modelo. Yo escuché atentamente tu vídeo de ayer. Me encantó como lo explicaste en mi canal. Fue fantástico. Pero yo intuí de lo que tú estabas contando que la solución sería implantar el mismo modelo, pero con otra divisa refugio. Y yo creo que tampoco nos vale. No vale. Yo creo que tenemos que ir a otro modelo. Tenemos que ir a un modelo que desde el Vaticano se nos está diciendo. Algo a lo que yo me he opuesto frontalmente desde que empezó. Pero claro, todo esto lleva una curva de aprendizaje y cuando tú ya comprendes todo, tú dices, es que no nos queda otra vía que la sostenibilidad. Y para alcanzar la sostenibilidad, el decrecimiento, tenemos que decrecer. Y el decrecimiento es, sin duda alguna, lo que está aplicando Europa con las medidas contra Rusia, que son contra nosotros. Es muy complejo pasar. Porque la pregunta es si no va a ser de forma colapsista la transición, si no va a haber un colapso en medio para imponer el nuevo modelo, porque el sistema financiero actual no funciona en un sistema decrecentista. No se casa. Vale, pero entonces, sí, yo no digo que no haya que decrecer. Parece que sí, que hay un problema energético, hay que resolverlo. Pero claro, ¿cómo? Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo te voy a decir... No están hablando de esto nadie, abiertamente. Nadie habla de esto. Nadie se habla de esto. Bueno, después ya vendrán... Sí. Ya después, cuando sea trending topic, como siempre pasa. Pero
¿qué creo yo que se... Por ejemplo, cuando vino Rajoy, la receta estaba bien clara y Rajoy hizo lo contrario. Yo me cabré muchísimo. Yo estaba trabajando en la terminal de contenedores y era un Incrementó trabajo muy a lo bueno. bestia. A lo bestia. Claro, Montoro quiso recaudar a lo bestia, le metió la tijera al sector privado Sí. y no tocó el público ni tocó las pensiones. Mis padres son perceptores de pensiones máximas. Yo no deseo nada malo para mis padres, Claro. pero yo soy consciente de que gente que gana 1.200, 800 o 1.300 no puede costear pensiones de la masa ancha de la pirámide poblacional. Sí, sí. Pablo, que las No es pensiones máximas sostenible. son de 2.800, que las pensiones son muy buenas. Mi madre igual. Y ellos, Mi madre igual. y ellos, Mi madre también es y encima mi padre me dijo el otro día que les van a subir un 8% por la inflación, que Escrivá ha dicho que se les va a subir. Y encima me decía, y ahora por haber tenido 3 hijos, nosotros 3 que somos ya mayores y... hay una sentencia de la Unión Europea de que se puede reclamar que te compensen al haber tenido 3 hijos, lo reclamas una vez, te lo niegan, la segunda te lo niegan, la tercera te lo niegan, a la tercera vez ya lo puedes llevar a juicio y ganas el juicio. Y me enseñaba ya que ya tenías calculado hasta lo que le van a dar. Y yo decía, vale, yo me alegro por ti, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Claro, y eso va a salir de lo que me van a meter a mí, lo que te van a meter a ti, a todos los que estamos aquí remando. Hostia, Pablo, pues yo con todo el dolor de mi corazón te lo digo sinceramente, yo quiero que esto reviente ya, porque yo he pagado de IRPF este año, no te lo puedes imaginar, y vamos a ver si no voy a tener que cerrar la empresa, ¿eh? Porque no puedo, porque no puedo, a mí los impuestos, y claro, y tú ves que ellos son los que eligen, ojo, es que no, creo que al final lo que va a haber va a ser una solución a la griega, ahí ya va a haber un paso. Sí. Creo que los trabajadores públicos no les quitarán tanto, les meterán tijera, pero no les recortarán tanto. Pero pienso más que va a ser el juego como este van a ir sacando consumidores afuera, ¿no? Van a ir sacando consumidores tipo Sri Lanka. Lo que pasa que, claro, los países se van a proteger y se van a defender. Vamos a ver cómo acaba esto, pero lo que está claro es que ¿por dónde empezar? El gasto público por ahí. Y yo personalmente creo que a donde tenemos que ir a un modelo que sea sostenible, muy a mi pesar, porque a mí me gusta mucho el sistema en el que vivo. Tenemos que ir a un sistema sostenible en el que todo tiene que ser privado. Es decir, si tú no puedes pagar algo que quieres, es porque no generas la riqueza suficiente para merecerlo. Es muy triste, es muy crudo, pero es que ahora mismo lo tenemos gracias a que el petróleo trabaja por nosotros. Es que es así de claro y es así de evidente. El petróleo es el que hace las cosas por nosotros. Y fantástico. Mientras hay petróleo, fantástico. Petróleo, gas y carbón. Pero cuando ya no empieza a no haber... Y de hecho, Turiel dice que yo siempre he pensado que Rusia no sabe ni el gas que tienen debajo de los pies, porque el país está prácticamente despoblado. Pero Turiel dice, sí, eso es verdad, pero cada vez pinchan y más al este, y ya ven Kamchatka. Claro. Y más al norte. Claro. Entonces ellos ya van viendo que puede que a partir de 10 años empiece el pico de producción del gas. Claro. ¿No? Entonces, hostia, pues... ya se junta el hambre con las ganas de comer, porque claro, si ya el petróleo baja, pero encima luego el gas, pues ya tenemos un problema de gravedad. Claro, entonces tenemos que coger el toro por los cuernos y salir a la palestra y decir, pero tú te imaginas al Antonio, al presidente, diciendo a Vox Populi, señores, que el problema es este y tenemos que recortar las pensiones. Se lo come, no lo va a hacer si los pensionistas son los que le dan las elecciones. Totalmente. Sí. Los pensionistas están votando, sí. Totalmente. Claro, y entonces son los que al que vota el grupo de pensionistas es el que gana las elecciones. Son el grupo, no los van a joder bajo ningún concepto. Entonces, claro, ¿cuál es la opción que han optado? Destruimos la base social, que es la familia. Las políticas LGTBI, las políticas de inmigración, las descontroladas, las políticas de la educación pública.
La educación pública es un desastre, Pablo, es un desastre. Yo he estado ahí 4 años trabajando en un instituto como profesor especialista Mm. y está hackeada desde dentro, está totalmente hackeada desde dentro. A los jóvenes no se les puede pedir lo que se le pidió a los jóvenes de mi generación, de nuestra generación, ¿no? Porque nosotros salíamos preparados y con herramientas. Y de hecho Claro. yo cuando me encuentro con amigos del instituto, todos con familia, todos han formado familia, todos les va medianamente bien, todos luchando y con sus herramientas para la lucha. Pero las nuevas generaciones les han hecho creer que son los más preparados Sí. y, joder, ¿has visto ahora la nueva EBAU que quieren aprobar este gobierno? Que dice que en la EBAU, en la antigua selectividad, se hará un examen de madurez que ponderará el 75% de la nota final. Es decir, Ahí la vamos. traducción es que la selectividad será para comprobar si has sido convenientemente bien adoctrinado durante tu etapa escolar en tu infancia y en tu juventud. Yo tengo clarísimo que el mundo pararse no se va a parar y Claro. que los que quieran tener acceso a la cábala serán aquellos que sean conscientes de que hay que pagar para conseguirla. Entonces, Mm. bueno, yo lo tengo clarísimo. Mis hijos van a ir el año que viene ya empiezan en colegio privado, porque Claro. ya estábamos a unos niveles de meterle mierda, de que venían transexuales a darle charlas en el colegio y de Totalmente. que venían hasta policías, venían a explicarle a las niñas cómo tienen que denunciar Qué a horror. niñas En de el 11 años, cole. a niñas de 11 años. Qué Si tu barbaridad. novio te mira al teléfono, si tu novio denuncia, o sea, es que ya ponen las carguitas de Increíble. profundidad de una forma que están boicoteando a la familia. Entonces, nosotros hemos dicho, me gasto los ahorros de mi vida si hace falta en que Mm. mis hijos que no le metan mierda en la cabeza. Porque por ahí es como dice Alicia Arcerrubio, ella dice, es una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Nosotros Claro. por aquí con el LGTBI, que el LGTBI para mí personalmente es después de las ponzoñas terapéuticas, es la peor, es lo peor. En fin, Mm. antes de enrollarme vamos a seguir un poco, Mm. vamos a continuar un poco con la siguiente, que sería la última, ¿no? Que sería la Mm. última, que esto sería el remate del tomate y es la respuesta a la pregunta, al comentario que tú hacías antes, decías la nuclear, Sí. la nuclear. Fíjate, esta gráfica es consumo mundial final de energía, ¿no? Ahí No, tenemos ahí arriba petróleo, gas y carbón, claro. los tres, que suponen el 84-86% del consumo de energía final. La Mm. gente dice, sí, la nuclear. Ahí tienes la nuclear. La nuclear no llega al 5. No llega al 5. O sea, todas estas, por ejemplo, ahí tenemos la hidropower, la hidráulica, que es la de todo el grupo, la que está más arriba. Mm. Pues aumentemos la hidráulica. ¿Pero y por qué no la aumentamos? Pues porque le pasa lo mismo que los pozos de prospección. Claro, que no hay tantos Los sitios, sitios. claro, es que los sitios buenos ya están cogidos. Sí, Pero Taipú bueno, ya se hizo, y Taipú ya se hizo, y la otra se hizo, y los demás claro, ya se hicieron en los años 60 y 70. Entonces ya, claro. ¿dónde haces el más? Efectivamente, los sitios buenos ya se hicieron, ya se cogieron, entonces ya no tiene mucho margen de recorrido. Podemos aumentar la eficiencia, poner turbinas de nueva generación, pero la eficiencia tiene Un límite. tiene un tope, tiene un techo, ya lo hemos visto, ¿no? La energía eólica es una ruina. Funciona, Sí, sí, ¿no? pero cuesta muy caro. Las turbinas hacerlas cuestan, ¿cuánto se saca de eficiencia? O sea, ¿cuestan 1 a 1 o cuestan la mitad de lo que...? Porque claro, hay Mira, que fundir metal, hay que subir esas torres enormes, hay que las armar. turbinas eólicas, Sí. un campo eólico que tenga menos de 4.000 horas de viento al año, los diseñadores ni se lo plantean. Mm. Pero hay muchos campos eólicos con menos de 4.000 horas de viento al año. ¿Por qué? Porque iban buscando la subvención. Qué horror. Ha sido tirar el dinero porque estaban los poderes públicos detrás incentivándolos. Entonces, hay muchos sitios donde hay corriente, pero también tú tienes un tope de cantidad de turbinas eólicas que puedes montar. ¿Por qué? Porque
la gente dice, bueno, pues pones una detrás de otra. Sí, claro. Y el viento, vamos a ver, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Eso es fundamental. Sí. Fue un principio fundamental de la termodinámica. Sí. Entonces, si yo tengo una masa de viento que viene con una energía, por eso el viento se mueve, el molino gira, pero el molino se queda con esa energía. Detrás del molino, lo que me queda es una turbulencia. Claro, claro. O sea, ahí no me queda energía para mover otro molino. No, la energía se le ha quedado es el molino ya. Y se han visto auténticas aberraciones de campos donde hay molinos que no hay espacio casi entre uno. Y eso se hace para trincar la subvención. Qué horror. Luego ocurre también otra cosa. Dice la gente, oye, pues llenamos el monte de placas solares. Hombre, habrá cosas que tú sí puedas llenar y habrá cosas que no puedas llenar. Porque si tú le quitas el sol al monte, le quitas el sol al monte. Es el sol, hay un ecosistema, o sea, hay un impacto, ¿no? O sea, habrá sitios donde tú puedas llegar y habrá sitios donde no. Lo que es inviable es el modelo de vida que tenemos. Es que vivimos muy bien, Pablo. Entonces, cuando tú me dices, entonces habrá una revolución, yo no creo que va a haber una revolución. Yo creo que el plan ya se está haciendo y lo que se está haciendo es subir el nivel del mar hasta que va a haber gente que se va a hundir, que se va a ahogar. Y los que se ahoguen se quedarán fuera y con doctrinamiento pues lo van aceptando. Aceptan que hay un virus, aceptan que hay infartos, lo aceptan todo. La gente lo está aceptando todo. Porque con las cosas que está pasando ya es para haber montado O sea, aquí no se ha montado nada. Y aquí no se ha montado nada. La gente lo está aceptando. Oye, pues lo único que puedes hacer para intentar escapar de la quema es entender por dónde te viene la hostia. ¿Qué es la caída más grande de producción para el 2025? ¿Cuándo lo vamos a notar? ¿O es ya? ¿Es ya con la disculpa de la guerra de Ucrania que Alemania tiene que ya cerrar industria? ¿Es ya este otoño? Yo creo que va a ser. Yo personalmente creo que va a ser ya este otoño. Porque si ellos dicen vamos a producir más, ellos podrían hacerlo. Pero claro, producir más y mantener el nivel de vida, tú imagínate, mantener nuestro sistema de vida sería llegar hasta el precipicio ya sin opciones. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es decir, ya te queda saltar o saltar. Claro, claro. Lo que se está haciendo, se está intentando pilotar esta situación. Por eso, lo que se está haciendo es intentar forzar el decrecimiento. Ahora cuando te dicen, no podrás ir a trabajar más de 2 en un coche. Cuando te dicen, no podrás ir a trabajar más de 2 en un coche, te están diciendo, hostia, coger el transporte público. Cuando te dicen, no podrás salir del coche, si quieres salir, vas a tener que salir en tren. Pues si el tren va eléctrico, vámonos en tren de viaje. Habrá que dejar de volar en aviones. Los aviones, cuando nos cerraron, a los que jodieron fueron a los hosteleros. Claro. Fueron los más jodidos. ¿Pero por qué? Está todo pensado. El turismo, los aviones, se comen el 15% del petróleo mundial. Por eso cuando Antonio salió en la primera comparecencia y dijo, hemos ahorrado no sé cuántas toneladas de queroseno. Y todo el mundo se quedó así diciendo, ¿a qué cuento de qué? ¿Qué les pasa? La gente no lo entendió, pero es que ese era el mensaje para los amos, es que ese era lo que había que hacer. Y el mensaje era ese. Entonces, claro, dice la nuclear, nos va a salvar. No nos va a salvar. No nos va a salvar de nada, porque no llega. Ni aunque sea fusión, ¿eh? Es que no podemos. No se va a dar la gente cuenta en algún punto, o más gente a hacerse consciente que lo que está pasando no es la narrativa oficial, sino que lo que está de fondo es realmente esta falta de fósiles, bueno, de hidrocarburos, y que nos están contando otra narrativa, pues bueno, porque es más fácil de colocar, digamos, ¿no? Pero la gente tampoco... ¿Hasta qué punto la gente se va a tragar todo el invento, no? Yo creo que la gente va a tragar, ¿viene un colapso ordenado o viene un colapso desordenado? ¿Van a ser capaces yo personalmente creo que Turiel dice que no se está haciendo nada y yo creo que se está haciendo mucho, ¿eh? Yo creo que se está haciendo mucho y creo que el colapso va a ser ordenado. Creo que va a ser ordenado porque, claro,
ahora se ha buscado al malo de la película, que es Putin, y ahora dice, es que no tenemos gas por culpa de Putin. Y Putin el otro día ofreció abrir el Nord Stream 2. Dijo, si queréis gas, lo abrimos y os lo doy. Por razones políticas, Estados Unidos obviamente lo vetó. Claro. Dice, no, y además es más grande que el 1, ¿no? Tiene turbinas más grandes y pasa más más cubicaje. Y con esa publicación, con esa declaración, Putin retrató a los líderes políticos europeos. Es decir, están forzando el decrecimiento. La narrativa en Occidente es que es un malo malísimo y que, hombre, que obviamente tampoco es un santo, pero la narrativa no es esa. La narrativa es nos vamos a quedar sin gas por culpa de este tío. Ya, pero eso es lo que dicen. Pero ahora tú míralo desde el otro lado. Desde el otro lado es a Putin lo que le está diciendo Occidente es: nosotros tenemos un club de juego, somos los guays, y si tú quieres jugar con nosotros, tú eres el caballito. Nos tienes que llevar a caballito a todos para jugar con nosotros. Se le está diciendo. Pero ¿por qué nosotros se tiene que Europa y no Estados Unidos? O sea, es un suicidio, ¿no? Realmente es tú dispárate en el pie para que yo siga andando a dos patas, ¿no? También es lo que está haciendo, ¿no? Claro, porque cómprame a mí el gas licuado al cuádruple de, yo no sé, el otro día pero tampoco Bulgaria, va a venir. Bulgaria hace 20 bajo cero, y Bulgaria la va a pasar canuta. Países, dices, Alemania todavía tiene poder y tiene industria y tiene tal, pero países como Bulgaria, Rumanía, que dependen muchísimo de la energía rusa y está comprando Bulgaria, un país pobre, gas a Estados Unidos. Increíble. Claro, pero no vas a dejar que la gente se muera de frío, ¿eh? Pues vamos a ver. Pues yo creo que sí, que va a pasar, ¿eh? Yo creo que sí. Y cuando tú me dices, ¿y por qué Estados Unidos nos sacrifica a nosotros? Hombre, pues porque alguien es que nosotros no tenemos recursos y somos... No lo sé, yo por un lado, mi parte buenista quiere pensar que todo está pilotado desde Europa y que en Europa lo que pretendemos es que en Europa lo que realmente gustaría, como no podemos independizarnos de los americanos así por las buenas, es que los americanos se autodestruyan. Y se autodestruyan con una revolución interna, a nivel interno. Creo que por eso desde Europa se hizo que Biden está en el poder y desde Europa se han hecho muchas cosas. Pero no sé si va a pasar. A Europa le vienen saliendo las cosas mal desde hace mucho tiempo. Y soy un poco negativo. También se puede romper la Unión Europea por todo el tema de deuda soberana. Si Alemania empieza a tener serios problemas económicos, ¿cómo van a financiar la deuda española y la deuda italiana? Les va a importar un comino. Es decir, es que esto tiene una serie de resonancias y es una cadena de eventos que, si quieres, deja de compartir. Sí, he dejado de compartir porque era la última... La última... Y nos quedamos charlando un poquito. Pues la verdad es que pintan bastos. No es para asustar a la audiencia, que dejémoslo claro, sino que sepamos por dónde viene la mano. No es ser dramáticos ni colapsistas, que tal, pero bueno, ¿qué le podemos recomendar a la audiencia, Elías? Que se preparen a nivel personal, que busquen fuentes de energía, que se pongan placas solares. Mira, ¿qué podemos decir? Esto es muy interesante porque yo tengo mi tío es muy, no sé, es muy refranero, ¿no? Siempre tiene un refrán y él siempre me dice: no me des consejo, que equivocarme sé yo solo. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es lo que yo he hecho, ¿no? Yo personalmente creo que esto viene, que esto no hay forma de pararlo. Creo que lo fundamental es entenderlo y aceptar que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Pero claro, salir de nuestra zona de confort es muy complicado. Entonces, ahora que todavía el dinero tiene algo de valor, pues intentar prepararse para poner colchones con los que chocar y no intentar escapar vivo, ¿no? Creo que tienes que tomar el control de tu salud. Esto es fundamental, lo primero. Esto es fundamental y... Por supuesto, no voy a hablar de salud aquí en tu canal porque si no es que nos van a chapar. Creo que tienes que tomar el control de tu dinero
porque creo que, como tú dijiste ayer en nuestros vídeos, los bancos los van a pasar especialmente mal. Y no solo los bancos, los países, creo que no va a pasar de octubre de que nos hagan como le hicieron a los rusos en Chipre, que le metieron mano a los ahorros. Totalmente. Entonces, creo que va a pasar aquí también. Mm. Toma el dinero, toma el control del dinero, toma el control de tu salud y intenta sobrevivir en este escenario, ¿no? Y en este escenario intentar sobrevivir, yo creo que los que lo van a pasar muy mal van a ser las ciudades. Van a ser especialmente las ciudades, porque cuando tú aceptas que ya estás fuera de tu zona de confort, y si tú tienes al lado el campo, oye, pues tú, pues no sé, puedes hacer muchas cosas. Es que lo de la carne, eso de que no nos lo van a quitar la carne, es que eso lo van a hacer. Sí. Es que lo van a hacer, es que la gente se cree, yo no voy a comer gusanos, cuando no haya más cojones, vas a comerlos. Es que eso lo van a hacer. ¿Pero por qué? Eso lo van a hacer porque la vaca se alimenta con piensos que vienen del sudeste asiático. Y la vaca, cuando se hace filetes, la vaca hay que mandarla a Europa, porque España es un país productor de carne. Y la vaca se procesa con electricidad y después el camión es el que la lleva. Entonces, oye, esto... Y cadena de frío Cadena de frío, exactamente. Entonces, es que nos lo van a hacer. El otro día había un tuit por ahí de que ya está en las grandes superficies, en el stand pone Atrévete y se ve la lata con insectos y el dibujo es una abeja que no echa mucho para atrás. Tú abres a ver lo que hay ahí. Cualquiera sabe lo que hay ahí. Cualquiera sabe lo que hay ahí. Y eso va a venir, Entonces, ¿qué te digo yo? Si tú estás en una ciudad donde en las ciudades se vive del sector terciario principalmente, y además, muy interesante, el sector terciario en un 90% está copado por mujeres. Es decir, las mujeres van a ser las que más lo van a notar en el desempleo, ¿eh? Porque las mujeres no están en el sector, en la pesca, no están en la industria, sí que están, pero no están tan representadas como los hombres. Sí. Afirmativo. Ellas están en el sector servicio. Sí. Y el sector servicio se va a desmoronar. Sin dinero, papel, deuda, sistema Ponzi, esto se va a ir a la mierda. Entonces, estar en las ciudades creo yo que va a ser complicado. Entonces, pues por lo pronto, salir de las ciudades. Date cuenta de que si tú estás en un entorno, en el campo, en un sitio, yo vivo cerca de la ciudad, pero a 200 metros ya están las vacas. Ahí, ¿sabes qué te digo? Entonces, ahí hay animales, hay posibilidades de... Es que cualquiera que te me escuche puede decir, hostia, ¿pero qué te vas a ir a cazar? Hostia puta, cuando no haya carne y cuando tú tengas una lata de gusanos y de insectos y a lo mejor el filete que haya te va a costar 100 euros un filete, hostia, pues a ver si no me dices tú a mí que tú no vas a poner una trampa ahí a ver si cae un conejo por la mañana. Claro. No me digas tú a mí que no lo vas a hacer, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, y bueno, y viene la CBDC, y viene el cambio de modelo, y todo va a ser, y todo se va a medir en función de la huella de carbono, pero ojo, muy interesante, no es la huella de carbono para que no haya cambio climático. El cambio climático es lo normal. Lo normal es que en el planeta el clima cambie. La huella de carbono se impone porque el combustible es hidrocarburos, son cadenas de carbonos. Entonces, cuando tú quemas carbono. Entonces, se puede saber perfectamente la huella del carbono que tiene un filete, la huella de carbono que tiene un pepino, la huella de carbono que tiene lo que sea. Y ese va a ser el rasero. Es decir, el patrón de lo que podemos gastar va a ser la huella de carbono. Ya muchas empresas te dicen, su huella de carbono ha sido, pero bueno, eso es para ir cambiando la ventana de hoy. Cambiando, sí, en Santander está en la app, la huella de carbono, que no sé qué pinta un banco con la huella de carbono, pero parece que va a estar. Pero ya te va entrando. Totalmente. Ya te va entrando, ya te lo van metiendo la idea, te la van metiendo. Ay, mira, y la gente como es gilipollas, porque la gente es gilipollas. Ay, mira, pues hoy he tenido mi huella de carbono y la gente va con el iPhone en el bolsillo. ¿Entiendes? Entonces, es que somos así, así de ridículos, ¿no? Yo no sé si tú has visto una serie, que se llama Utopía, pero la buena, la inglesa. No. Está en YouTube, ¿eh? La puedes ver en YouTube. Utopía. Y está traducida en español, es del año 2007. La primera creo que es de 2003, la segunda temporada, ahí son 3 temporadas. Y cuenta exactamente lo que ha pasado en 2021, ¿eh?
Ah, 2020, 2021 cuenta exactamente eso, lo cuenta. mm, Estaba en Canal Plus, en el Movistar Plus, y la quitaron, la retiraron, pero en YouTube está y no está censurada de momento. Si la no, me la buscaré. pides y yo Vale, te la así paso. me das, sí, 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 sí. Es una serie y a Mm, medida que la vas viendo, tú, los ojos como plato, tú dices, estoy alucinando porque es todo lo que ha pasado. Es absolutamente todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Bueno, pues en una de las escenas del final, eh, uno de los encargados de hacer una cosa en el plan y tal, mm, está en el aeropuerto porque va a coger un avión para ir a no sé dónde y hacer el plan, ¿no? Y entonces está sentado al lado de una mujer que está con su hijo y la mujer le está comiendo la cabeza con el discurso eco-friendly, el CO2 y no hay que contaminar y no hay que sí. tal y no hay que pascual. Y entonces el tío lo está escuchando, lo está escuchando, lo está escuchando y le coge y le dice, señora, si usted piensa eso, lo primero que no tenía que haber hecho es traer a su hijo al mundo. Sea si usted quiere ayudar al planeta, No traiga niños. lo más eco-friendly que puede hacer es ahora, cuando llegue a su casa, coja un cuchillo y rebane el pescuezo a su hijo. Y déjeme ya de historias. Y la mujer... Pero pero realmente es poner Sí, a los ecologistas, porque todo esto son movimientos sí. subvencionados por el poder, y y a todos los progres delante de un espejo y decirle, mira, Mm, es ponerlos delante del espejo y decirle, aquí la auténtica realidad es que el mundo se mueve con petróleo y nos quedamos sin petróleo. Y nuestra forma de vida no aguanta, el sistema ya no se sostiene. Hay que transitar a un nuevo modelo. ¿Cuál vendrá? No lo sé. ¿Cuál vendrá? No lo sé. Yo tengo mi apuesta personal y a esperarme no me voy a quedar a esperar sentado. claro. Entonces yo tengo mis inversiones. Con que me valga una de ellas, pues a lo mejor acertamos. Pero un nuevo modelo tiene que venir. Porque lo que no puede ser, Pablo, lo que no puede ser es que los 8.000 millones de personas que vivimos en el Mm, planeta tengamos el nivel de vida, claro, porque eso es lo que pasa. El claro. American Way of Life. Es el American Way of Life. Mm, mm, Entonces, lamentablemente, sí, pero es que eso que tú dices es muy popular. Bueno, es muy popular, pero es real. Pero es la realidad. mm, Pero la realidad es así. ¿Y qué te hago yo? Si es lo que hay. claro. Oye, súper interesante, Elías. Gracias por haber venido. Ha sido una charla muy... Poned aquí abajo, por favor, comentad a tope, destrozar el algoritmo, poned vuestra opinión, qué os ha parecido. Si queréis que repitamos, si queréis que profundicemos en algún tema, nos hemos explayado sobre un montón de temas. Pero bueno, si queréis que profundicemos en el tema de la energía, y muchas gracias por haber venido. ¿Algo más que quieras agregar o nos despedimos de la audiencia? Ha estado muy Bueno, completo, la verdad. yo para terminar, yo te quiero contar. Yo personalmente, yo intento poner mi granito de arena, Mm, aunque es muy complicado. Es mm, muy complicado. Y sobre todo viviendo en familia. Porque sabemos que las mujeres, especialmente ellas, protegen a los niños y entonces todo es absolutamente para ellos. Entonces, por más que tú le digas, cariño, haz esto, cariño, haz lo otro, ellas no lo van a hacer. O sea, tenemos que ser conscientes de que ellas, la prioridad en ellas, se la suda el medio ambiente, se la suda el combustible, se la suda lo que tú le digas, a ellas lo que les importa es que los niños estén bien, ¿no? Y que tengan todo lo que necesitan. Entonces, bueno, contra eso tenemos que combatir y hay que combatir con psicología, ¿eh? Porque te puede costar el divorcio, ¿eh? Te puede costar el divorcio. Hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros somos hombres, entendemos las cosas, tenemos un margen de sacrificio y tal, pero a ellas, sus niños, no se los puede tocar nadie. Entonces, si en algún momento dices, ni se te ocurra decir que el niño se tiene que duchar con agua medio templadita porque no ha calentado el sol o no, que se queda, que no hay excusa. Allí tiene que salir de agua caliente. O sea, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Esto es muy complicado. Yo lo estamos aquí comentando, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Entonces, por un lado, no comprendo lo que está haciendo la Unión Europea porque está destruyendo Europa, pero por otro lado, también entiendo lo que está haciendo. Es decir, sí, está subiendo el nivel del mar. Está haciendo que sí. suba
y mucha gente se va a ahogar y se van a quedar fuera. Se van a quedar fuera y lamentablemente eso es lo que va a pasar. Bueno, pues muchísimas gracias, Elías. Tomároslo, analizarlo desde muchos ángulos, no lo toméis como un mensaje negativo, sino sacar la información y actuad en consecuencia si consideréis que es información importante y si no, por lo menos lo habéis escuchado, que es de lo que se trataba. Pues muchísimas gracias y pondré también iros a ver el vídeo también que hicimos en el canal de Elías y nada, nos Canal estamos Solo viendo. Clima. Solo Clima, eso es. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme y gracias a tu audiencia por aguantar todo el tostón. Muy bien, hasta luego. Y ahora, suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.